Primer Contacto, con todas las tendencias. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Primer Contacto. Hoy jueves 4 de mayo, estamos muy contentos de estar con ustedes y por supuesto, como regularmente lo hacemos, que el Espíritu Santo bendiga todos sus actos durante el día. Elizabeth Marqués y quien les habla, Juan Francisco Tito del Corral. Buenos días, Venezuela, y listos, preparados como cada mañana, 6 en punto, para presentarles lo que tiene la prensa hoy, la prensa nacional, la prensa regional, internacional y deportiva. Recordamos nuestra cuenta en Twitter, @primercontactob. Iniciamos grandes titulares. Iniciamos con el diario Últimas Noticias, gran titular del día de hoy. Maduro pidió al CNE activar constituyente. Es el titular que presenta este periódico el día de hoy. El presidente denunció una insurgencia, pues, armada opositora fascista, esto entre comillas. El mandatario advirtió que la República tiene derecho a defenderse y ordenó buscar a esos grupos armados. Tibisay Lucena recibió la propuesta y dijo que representaba una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional. Tienen ahí una fotografía que reseña lo siguiente, entre comillas, anunció el jefe de Estado ante una multitud chavista que se dio cita en la Plaza Caracas para acompañarlo hasta el ente comicial a fin de respaldar la solicitud de activación de la Asamblea Nacional Constituyente, y estas fueron sus palabras. Todos los integrantes de la Asamblea serán electos mediante el voto directo, universal y secreto. Otros titulares de interés en el diario Últimas Noticias ya los tenemos en pantalla. UNEARTE celebra aniversario con teatro, danza, plástica y visuales. Luis Mota Domínguez dice sabotaje eléctrico aumenta en todo el país. El ministro informó que los ataques ocurrieron en los últimos días en 6 estados del territorio. Constancia, hay clases contra viento y marea. Un recorrido realizado ayer por el diario Últimas Noticias constató que los planteles están abiertos. Y hay una polémica a nivel internacional, lo tienen cargadito hacia la derecha de sus pantallas. El Supremo benefició a torturadores argentinos y se abre una polémica en esa nación. Vamos con el gran titular del diario El Nacional, arremetida salvaje. En la embestida contra la manifestación fue asesinado con el impacto de una bomba lacrimógena Armando Cañizales, de 17 años de edad. Resultaron heridas 141 personas, entre ellas los diputados Freddy Guevara, Julio Montoya y Gaby Arellano, además de varios periodistas. Las tanquetas atacaron sin piedad contra quienes protestaban. Aparecen unas fotografías también en la impresión y por supuesto en sus pantallas se las estamos presentando. Vamos con la fotografía que también es noticia en el diario El Nacional para el día de hoy, jueves 4 de mayo. Tiene que ver con el fútbol. Higuaín puso a la Juve a un paso de la final. El conjunto italiano colocó un pie en la final de la Liga de Campeones al ganar 2-0 en el estadio del Mónaco en la ida de semifinales, con 2 asistencias del brasileño Dani Alves convertidas por el argentino Gonzalo Higuaín. Más información del diario El Nacional en el cintillo superior, en primera fila, dice despertar. Los artistas que apoyaron el proyecto de Hugo Chávez guardan silencio ante la ruptura del orden constitucional. Ahora se escucha la voz de los que, como Nacho, J Balvin, Edgar Ramírez, Jared Leto, Salma Hayek y Robert De Niro, apoyan las protestas en las calles. Seguimos revisando el diario El Nacional, amigos. Tenemos que decreto, Nicolás Maduro llevó al CNE convocatoria de constituyente. La rectora Tibisay Lucena repitió el discurso oficial que justifica la convocatoria y estas fueron sus palabras, entre comillas. Representa una gran oportunidad para el debate nacional. Todos los sectores tendrán voz y voto. Cierre comillas. El jefe del Estado anunció que la elección se realizará en las próximas semanas y que los constituyentes elegirán por voto directo, universal y secreto. Seguimos revisando la información que aparece en portada en El Nacional. Diplomacia, Colombia y México rechazan convocatoria a constituyente. Seguimos con más información.
Tenemos que desde enero hasta el mes de abril, amigos, han muerto 65 bebés en Hospital de Valera por razones desconocidas. Esto es más información que aparece en el Nacional. La semana pasada atendieron solo a 5 neonatos y 2 de ellos dieron positivo a la bacteria Klebsiella. El Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad inspeccionó la unidad de cuidados intermedios de neonatología y pidió clausurarla por 72 horas, también desinfectarla y realizar un cultivo. Solo la clausuraron las horas solicitadas. En más información y para culminar con el diario El Nacional, reclaman insumos a Agropatria. Producción de azúcar solo cubre 28% del consumo. Revisamos ahora el gran titular que tiene el diario El Universal en su portada. Allí lo tienen, 2 fotografías. A mano izquierda representa al oficialismo y a mano derecha a la oposición. A mano izquierda se titula: Presidente presentó al CNE convocatoria a la Asamblea Constituyente. Nicolás Maduro entregó este miércoles al Poder Electoral el decreto mediante el cual se convoca al soberano a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y profundamente popular. Fueron sus palabras. Dijo el jefe de Estado que los integrantes de dicha asamblea serán elegidos mediante el voto universal, directo y secreto. A la multitud que lo acompañó, que aparece allí en fotografía, el mandatario los invitó a construir una patria en paz. Divisé Lucena expresó que esta será una vía para el encuentro. En la parte de la fotografía de la oposición, a mano derecha, en la parte superior en pantalla, se reseña 362 heridos y un muerto en manifestaciones de oposición en Caracas. Movimiento opositor se concentró para rechazar el llamado a una asamblea constituyente. El alcalde de Baruta, Gerardo Blade, confirmó la muerte de un joven de 17 años, menor de edad, tras sufrir un trauma penetrante en el cuello. Fue herido en el puente que comunica Las Mercedes con la autopista Francisco Fajardo. 80% de los lesionados ingresados a Salud Chacao y Salud Baruta presentó politraumatismos y asfixia, informaron los alcaldes. En Carabobo, en tanto, se originaron hechos vandálicos contra comercios y en Lara no hubo incidentes. Seguimos revisando información principal del diario El Universal, tiene materia deportiva y dice: Juventus ganó con facilidad. El equipo de Turín prácticamente inscribió su nombre en la final de la Champions al superar 0-2 al Mónaco en su campo. Vamos con otros titulares de interés del diario El Universal en el día de hoy. En el cintillo superior, arte urbano en el Museo Cruz 10. El sábado se inaugurará en el Museo de la Estampa y el Diseño la exposición 3 tablas del colectivo Pigmento Criollo. Los vampiros de Anne Rice reviven. La autora de Entrevista con el vampiro asume el papel de productora ejecutiva de la serie para Paramount TV, que contará el origen de Lestat. Sueros infectados pueden ser letales. El Ministerio de Salud alertó sobre un lote de soluciones fisiológicas contaminado con la bacteria Acinetobacter, de las más peligrosas del mundo. Bajamos en nuestra edición impresa, ustedes nos acompañan en la pantalla. Fallo de una corte de Estados Unidos favorece a PDVSA en el caso Cristalex. En Historias de Vida, hoy El Universal nos presenta a María Victoria Petit. Nació con acondroplasia, un trastorno en el desarrollo óseo que produce enanismo. Ella ha dicho y ha ratificado: muchas pruebas de la vida son difíciles, pero todo es posible. Seguimos revisando otros titulares en el diario El Universal. Empresarios rechazan congelación de precios. A juicio de los presidentes de Fedecámaras con Industria y Consecomercio, de producirse la medida tras el ajuste salarial reciente, se agravaría la situación que vive el aparato productivo. Vamos a revisar también las cotizaciones del tipo de cambio que aparecen en la edición impresa del Universal para el día de hoy. DIPRO, 10 bolívares, son las divisas protegidas administradas por el Estado. DICOM, 718,75 bolívares, que es el cambio complementario, y el implícito 1.411,02 bolívares, que es la relación entre masa monetaria y reservas internacionales. En materia internacional aparece una fotografía, el debate televisivo, batalla verbal, en único debate entre Macron y Le Pen.
El candidato centroliberal acusó a la aspirante ultraderechista de decir mentiras y de aprovecharse de la furia de los franceses, mientras ella aseguraba que el joven exministro es una ficha del sistema y de las élites. Vamos a revisar ahora el gran titular y fotografía del diario Vea en su edición del día de hoy. Ahí la tienen en pantalla. Tibisay Lucena dice: la constituyente es la paz del país. Ayer, durante el acto de entrega del decreto en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, destacó que el nuevo proceso constituyente consolidará la República y la paz de la nación. Más información del diario Vea en su portada: Cintillo Superior. MUD llama hoy a los estudiantes a la violencia, así lo presenta este diario. Igualmente continúan ataques al sistema eléctrico. El ministro para Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, denunció el día de ayer nuevos sabotajes al sistema eléctrico nacional en 6 estados del país en las últimas 48 horas y alertó que estos ataques ocurren luego del llamado a la desestabilización y paralización del país por parte de la derecha. Seguimos revisando la información que aparece en el diario Vea. Corte de Estados Unidos desestimó otra acción contra PDVSA. La Corte Federal en el estado de Delaware, Estados Unidos, desestimó una acción incoada por Crystalex International Corp contra PDVSA, objetando pues el pago de dividendos provenientes de la filial de PDVSA en la referida nación norteamericana. Más información tenemos allí en pantalla. En materia internacional, mueren 27 talibanes tras operativo en Afganistán. Y en otra información, golpearon y desnudaron a 2 choros en el Táchira, así lo presenta hoy el diario Vea. Vamos ahora con la información principal que presenta hoy Panorama. Asamblea Nacional Constituyente con voto universal y elección sectorizada. Tenemos que Maduro entregó la convocatoria al Consejo Nacional Electoral. Oposición por su parte, marcha fue reprimida y no llegó a la Asamblea Nacional. Tibisay Lucena reaparece en un acto con miras a elecciones. Es la información principal que aparece allí. En otra información también tenemos que 3 muertes dejó otra jornada de calle. Allí lo tienen a mano derecha en ese mismo reportaje. Otra jornada de duras protestas de calle se saldaron con 3 muertes. En Valencia murió Jonathan Quintero, de 21 años. Un motorizado, Ángel Moreira, de 28, falleció en Caracas, mientras Armando Carrizales, de 18 años, falleció al ser impactado en el cuello por un proyectil de origen desconocido, según autoridades de salud, durante una batalla campal entre manifestantes y efectivos de seguridad en Las Mercedes, en el este de la ciudad. Seguimos revisando Diario Panorama. En materia deportiva se presenta que Juventus más cerca de Cardiff, y también en materia deportiva lo tienen allí chiquitico a mano derecha. Zulia Fútbol Club ganó 3 al Caracas. Seguimos revisando otros titulares de interés en el diario Panorama. Fiscal critica decisiones ilegales. Bloqueos y caos en Maracaibo, con basura, portones, cauchos quemados, todo cuanto colapsara a las calles de Maracaibo. Comunidades y negocios vivieron una jornada de caos en la avenida Delicias, en Belloso, 1 de Mayo y la calle Falcón. Tiroteada camioneta del empresario Carlos Alaimo. Parisi no acató voz de alto. El comisario informó que se realizó una persecución a una camioneta desde donde entregaban suministros a manifestantes en la calle 72. En el vehículo iba el dirigente político y empresario Carlos Alaimo. Luego declaró que hubo mala praxis policial. En versión final señalaron que el cuerpo policial del estado Zulia atentó contra Alaimo e irrumpió en la sede. Denunciaron agresión y amenazas de muerte al personal. Senadores plantean más sanciones y ayuda humanitaria. Seguimos revisando otros titulares en el diario Panorama. El 80% de las alcaldías de la oposición deben aguinaldos. Y para cerrar el panorama, PDVSA gana en Estados Unidos juicio a Crystalex. Vamos con el gran titular y fotografía del diario 2001. Una salvaje embestida denuncia la Mesa de la Unidad Democrática. Murió menor de 17 años por herida de arma de fuego en el cuello en el puente que comunica Las Mercedes con La Fajardo.
La concentración opositora en Altamira fue reprimida apenas comenzó su caminata. Reportaron más de 300 lesionados, incluidos diputados a la Asamblea Nacional. Como es habitual, 2001 tiene una composición que usan varias fotografías. Hay varios llamados en esta primera del diario 2001 en su edición impresa del día de hoy. La parte central, fiscal critica represión estatal y alaba la dicha. No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley, dijo en entrevista a The Wall Street Journal. La fiscal aseguró que la Constitución de 1999 es inmejorable. También hay una fotografía pequeña, un poco a la derecha de sus pantallas. Maduro llevó su iniciativa de constituyente ante el CNE. En la parte izquierda hay una fotografía en la parte baja. Ahí dice un nuevo río de gente. Fue esperado por la Guardia Nacional Bolivariana. Cientos de lesionados y afectados por las bombas. En Altamira una tanqueta se llevó por delante a un grupo de manifestantes. Información principal que tiene hoy el diario Ciudad de Caracas. Maduro, 2 puntos. Le entrego el poder al pueblo, fueron sus palabras. El presidente de la República, Nicolás Maduro, consignó ayer ante el Consejo Nacional Electoral el decreto donde solicitó la activación de una Asamblea Nacional Constituyente. Entre comillas, hoy 3 de mayo, Día de la Cruz Bendita de Mayo, queda activada la convocatoria al Poder Constituyente originario. Le entrego el poder a ustedes para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria, agregó. Convocó a los CLAP, VC, comunas y consejos comunales a la batalla territorial para ganar la Asamblea Nacional Constituyente. Ratificó su llamado al diálogo nacional frente a los sectores que persisten en la violencia. El presidente denunció el surgimiento de una insurgencia armada fascista antipopular desde las filas de la oposición. Fueron sus afirmaciones. Igualmente aparece allí una fotografía que reseña el pueblo revolucionario acompañó al presidente Maduro para hacer la entrega formal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral. Entrego el poder para que el pueblo decida cuál es el destino de la patria. Es el gran titular y fotografía del Correo del Orinoco en su edición del día de hoy. El antetítulo: Presidente Maduro activó oficialmente convocatoria a Asamblea Constituyente. El jefe del Estado, luego de entregar el decreto que convoca a la Asamblea Constituyente en la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, manifestó que ahora el pueblo debe decir si quiere guerra o paz, si quiere guarimba y violencia o si quiere constituyente y vida. Convocó a las organizaciones de base a activarse para ganar la contienda. Unidades de batalla Bolívar Chávez, comités locales de abastecimiento y producción, consejos comunales y comunas. Tenemos que unir fuerzas para tener una mayoría determinante en la Asamblea Constituyente y con todo el poder originario ir a una recomposición del país, remarcó. Es una gran convocatoria a la unión, participación, democracia y libertad para que nuestro pueblo, a través de un poderoso y diverso proceso popular, pueda elegir con voto universal, directo y secreto a los constituyentistas. Indicó, denunció que desde filas opositoras se conforma una insurgencia armada, fascista y antipopular que atenta contra la República. He ordenado que se activen operaciones de búsqueda de los grupos armados que se han alzado en armas contra el pueblo, precisó. Amigos, vamos con más información. Tenemos diariocrítico.com presente como información principal el día de hoy. Fuerza Armada respalda convocatoria constituyente de Maduro. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el jefe de Estado Nicolás Maduro, con el que se pretende cambiar el ordenamiento jurídico interno, una decisión que dijo acompaña a toda la Fuerza Armada. Padrino López cree que una Asamblea Nacional Constituyente abre un diálogo nacional, un escenario a su juicio necesario frente a la falta de tolerancia política de algunos sectores de la derecha que no quieren sentarse al diálogo, fueron sus palabras. www.noticierovenevisión.net. Estudiantes convocan asambleas en universidades del país para encabezar movilizaciones. La Organización de Universitarios Venezolanos Movimiento Estudiantil convocó este miércoles a acompañar las asambleas estudiantiles que se realizarán mañana en distintas universidades del país para luego encabezar movilizaciones hacia distintos puntos no especificados y pedir libertad.
La convocatoria de los estudiantes fue hecha luego de condenar los sucesos ocurridos el día de ayer en Caracas, en los que más de 200 personas resultaron heridas, según informaron autoridades, en el que un joven de 17 años murió por una herida en el cuello causada por arma de fuego, según las autoridades. Revisamos ahora el portal elsumario.com, la información principal el día de hoy. 250 alumnos son beneficiados por Hablemos Entre Panas. Un total de 254 alumnos de instituciones educativas de los Altos Mirandinos han sido capacitados en los talleres denominados Hablemos Entre Panas, iniciativa hecha por el gobierno de Miranda en conjunto con la Fundación de los Teques. Cristian Jiménez, presidente de la dependencia, señaló que el objetivo de estas actividades es contribuir en la formación como buenos ciudadanos en los jóvenes pequeños. www.aporrea.org. Ministro Mota Domínguez denuncia saboteo al sistema eléctrico en 6 estados del país. El ministro para Energía Eléctrica denunció este miércoles un sabotaje al sistema eléctrico nacional en 6 estados del país en las últimas 48 horas. Alertó que dichos ataques ocurren luego del llamado a la desestabilización y paralización del país. A su vez indicó que se registró un intento de saboteo a la estación operativa de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, ubicada en el sector La Trinidad, en el municipio Baruta del área metropolitana de Caracas. Bien, amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. No se retiren, al retorno revisamos la prensa regional. Gracias. Vamos a revisar el panorama regional. Así es, iniciamos con la región central del país. Vamos a Carabobo con el diario La Calle. Este titula el día de hoy: incalculables pérdidas en la Gran Valencia. Tenemos que el ministro Néstor Reverol confirmó que violencia en el estado Carabobo dejó 3 fallecidos. Cámara de Comercio estimó más de 45 negocios destruidos. Entre locales atacados hay panaderías, supermercados, carnicerías y charcuterías. El tiempo del estado Trujillo. Pánico en Trujillo. Por varias horas el centro de la ciudad estuvo cerrado por medidas de seguridad ante el pánico imperante por la fuerte protesta de los detenidos en el retén policial y que tomaron parte de alta de las instalaciones. Oficiales aseguraron que habían controlado la situación, mientras familiares denunciaban que sus parientes se estaban muriendo de hambre y permanecían en condiciones infrahumanas. La verdad de Monagas: desde hace 5 años no se fabrican bombonas, es el titular resaltante. El ingeniero en petróleo, Carlos de la Cruz, dijo que las fallas del gas doméstico pudieran resolverse si el 40% de lo que se quema al extraer el petróleo, se usara para abastecer el mercado interno. Además, desde hace más de 5 años en el país no se fabrican cilindros. El periódico del Delta Amacuro: fiscalizarán precios de bienes y servicios. La gobernadora del estado del Tamacuro, Liseta Hernández Apchi, desde su programa de radio informó este miércoles que además de respaldar el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la solicitud de una constituyente, tiene la convicción que estos tiempos debe ser, son propicios para brindar protección al pueblo, desde los aumentos salariales decretados, así como los mecanismos para brindar protección en la congelación de precios para estabilizar la inflación. La gobernación junto a los entes encargados para estos fines trabajarán juntos. La prensa de Monagas: piden a Sunde supervisar venta de alimentos. Es el titular, lo tienen allí en pantalla. Maturineses afirman que cada semana elevan los precios del pollo y la carne, aunque no haya decretos de incremento salarial, por lo que exigieron una revisión en locales y mercados populares. El metropolitano del estado Anzoátegui: 300 chamos de escuela Las Margaritas beneficiados. En más información regional, vamos ahora al estado Bolívar. El diario de Guayana titula: Rangel y alcaldes apoyan la constituyente. La constituyente va, así lo declaró este miércoles Francisco Rangel Gómez, gobernador y líder del PSUV en Bolívar, durante una reunión con los alcaldes oficialistas en el Palacio de Gobierno para respaldar las medidas políticas anunciadas por el presidente Maduro. Coincidieron que se trata de una decisión acertada que blindará de paz y protección social al pueblo venezolano.
Y antes de irnos al corte, revisar qué pasa con el tráfico en Caracas y diversas partes del país. Para la hora, el metro trabaja con normalidad aquí en Caracas. Prados del Este libre en ambos sentidos. Elizabeth. Bien, igualmente, amigos, tenemos en más información hablando de la Francisco Fajardo, a la altura del Rosal, precaución, hay escombros en la vía. Igualmente tenemos en la Francisco Fajardo, dice libre sentido este desde el Pulpo hasta Los Ruices. Hablando un poco de la Gran Mariscal de Ayacucho, está libre hasta Chacao. Cuando se empalma con la Cotamil, todo lo que es el trayecto de la Cotamil, está diciendo por acá. Igualmente, amigos, vamos a Lara, dice por acá, bajando del centro para Aguaviva por Ribereña, paso lento, y ya estaban trancando el paso de subida a Barquisimeto. Es la información de tránsito que se puede apreciar a esta hora. Muy bien, hacemos una pausa. Al regreso de comerciales, revisamos el panorama internacional. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos el panorama internacional. Y lo hacemos con la agencia española de noticias EFE. Colombia lista para recibir el primer Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en Sudamérica. Colombia recibirá hoy el Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez se reúne en Sudamérica en un acto de apoyo al proceso de paz que vive el país y que tendrá el liderazgo de Uruguay y el Reino Unido. En más información internacional, lo presenta Reuters. OEA planea reunirse el día 21 o 22 de mayo, esto para fijar posición sobre Venezuela en Perú. Los cancilleres de la Organización de Estados Americanos planean reunirse el 21 o 22 de mayo para fijar una posición sobre la crisis en Venezuela, dijo el canciller peruano Ricardo Luna. El funcionario dijo que se están realizando consultas entre los países de la OEA que están preocupados por la actuación del presidente venezolano Nicolás Maduro, que enfrenta una ola de protestas en medio de las cuales han fallecido ya 34 personas. De la agencia Reuters de noticias a la agencia EFE. El principal escudero de Lula deja la prisión con una tobillera electrónica. El exministro brasileño de la presidencia, José Dirceu, que durante muchos años fue el principal escudero del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, abandonó ayer la prisión donde purgaba 3 condenas por corrupción, luego de que la Corte Suprema le concediera la víspera la libertad condicional. Dirceu, que fue la mano derecha de Lula antes de la llegada del Partido de los Trabajadores, el PT, al poder, y después como su todopoderoso ministro de la presidencia, fue trasladado del complejo médico penal de la ciudad de Curitiba, en donde estaba recluido, hasta un juzgado en el que se le colocó una tobillera electrónica con la que será vigilado en lo sucesivo. Cambiamos de latitud, vamos a Estados Unidos, lo presenta EFE, 2 muertos en un tiroteo en un colegio universitario de Texas. 2 personas murieron ayer en un tiroteo registrado en el colegio universitario público North Lake, en la ciudad de Irving, Texas, Estados Unidos, situada al noreste de Dallas. Tenemos que, según reportó la policía local, uno de los muertos es el sospechoso que se suicidó después de disparar a la otra persona. De Estados Unidos a Chile. Bachelet confía en que la cumbre de Pekín apruebe planes concretos de desarrollo. La presidenta Michelle Bachelet, que la próxima semana asistirá a Pekín en la primera cumbre de nuevas rutas de la seda, expresó su esperanza en que el foro obtenga resultados concretos en la conectividad internacional, algo que en su opinión se complementa con la política económica chilena. Información que presenta la agencia de noticias EFE. Trump ve posible la paz entre israelíes y palestinos porque hay voluntad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre las posibilidades de lograr la paz entre israelíes y palestinos porque ve voluntad en ambas partes y se ofreció a ejercer de mediador, pero no entró en detalles sobre las condiciones que cree deben darse para llegar a un acuerdo. Estas fueron sus palabras, entre comillas. Haré todo lo que sea necesario para facilitar un acuerdo, para mediar o arbitrar cualquier cosa que ellos quieran hacer, prometió Trump en una declaración junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a quien recibió en la Casa Blanca. Macron gana el debate a Le Pen, según un sondeo. El candidato socioliberal de la presidencia en Francia, Emmanuel Macron, fue considerado más convincente que su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, durante el debate televisado a 3 días de la segunda vuelta, según el sondeo.
El 63% de los encuestados vía telefónica al término del debate consideraron a Macron más convincente frente a 34% que se pronunciaron por Le Pen, según la encuesta de la televisora BFM TV. Más información estará presente. BBC Puerto Rico se declara en quiebra para reestructurar su multimillonaria deuda. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que la isla se declara en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de 70.000 millones de dólares. Rosselló hizo el anuncio al terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda al Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Un proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos. La isla vive una grave crisis económica, una tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental. Es decir, los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Una pausa comercial y al regreso revisaremos los sucesos. Ya venimos. Amigos, seguimos con más información de la prensa a través de Primer Contacto. Revisamos información de sucesos. 2001. Acribillan a hombre por la espalda. Germán Escobar San Juan, de 50 años de edad, recibió 5 disparos de parte de 2 sujetos que lo emboscaron en la zona industrial de las minas de Baruta. La víctima poseía 2 kioscos en el sector. En el diario Últimas Noticias, murieron en tiroteo 5 choros de Miranda y lo tienen en la parte superior. Igualmente, amigos, tenemos que 5 antisociales fueron liquidados en 4 enfrentamientos ocurridos con diferentes cuerpos policiales el martes en la noche y ayer en Barlovento y Guatire. Es la información de sucesos en el diario Últimas Noticias. Sucesos en La Verdad de Monagas. 5 tiros le dan a hombre en Orocual. Pedro Azócar, de 54 años, recibió 5 impactos de bala cuando presuntamente se resistió al robo de sus pertenencias en la calle principal de Orocual, parroquia Boquerón de Maturín. Azócar ingresó al hospital universitario Dr. Manuel Núñez Tobar con 4 impactos de bala en la pierna izquierda y otro en el brazo izquierdo, según se conoció del parte médico. El oriental de Monagas se presenta como información de sucesos, arrestado por quitarle la cartera a una dama en el centro de Maturín y también lesionado luego de ser arrollado en la avenida Bicentenario. Y antes del corte comercial, decirles que en materia de tráfico, las estaciones del metro están abiertas para el público. La cota 1000 se mantiene libre en ambos sentidos. También buena circulación a la altura de Parque Caiza en ambos sentidos. Elizabeth. Bien, amigos, tenemos también lo que es la Panamericana, es la información que puedo ver a esta hora. Panamericana, leve retraso. La autopista regional del centro, tramo Aragua-Carabobo, totalmente despejada en ambos sentidos. Igualmente, la gente en Valencia está denunciando que no hay transporte para ir a sus trabajos. También tenemos por acá en Caracas, de Palo Verde hasta Centro Lido por la Francisco de Miranda, ambos sentidos libre. Sí, es la información que tenemos hasta el momento. En las Mercedes, Río de Janeiro, aquí en Caracas, sentido Las Mercedes, hay también poco tráfico. Avenida Libertador y Urdaneta libre, ambos sentidos. Bien, amigos, hacemos una pausa y venimos ya con el Rincón del Cierre. Muy bien. Bien, amigos, aquí estamos pues en el Rincón del Cierre, la última parte del Primer Contacto. Sí, ya lo sé, hay que hablar de deporte. Señor Juan, director. Elizabeth Márquez. Bueno, diario Líder tiene hoy en portada la sensación de abril. El lanzador venezolano Antonio Senzatela se llevó los honores, esto como novato del mes en la Liga Nacional, luego de un efectivo trabajo como abridor de los Rockies, donde brilló con 3 victorias. Y allí lo tienen en pantalla, la sensación del mes de abril.
Vamos con el gran titular del diario Meridiano, sin miedo al tigre. Ahí lo tienen, Carlos Carrasco, el abridor venezolano, nacido en Barquisimeto, guió a los Indios de Cleveland en 6 episodios para dejar tendidos a los Tigres de Detroit de Miguel Cabrera. El derecho ponchó a 5 bateadores y se adjudicó la tercera victoria de la campaña. Y por supuesto también ahí en el centro de su pantalla, una llamadita para lo que decía mi compañera Elizabeth Márquez. Sensatela sigue sensacional. El novato llegó a 4 triunfos al maniatar a Padres en 6 tramos lanzados. Y por supuesto también habla Meridiano del juego de ayer. El señor de la señora, el delantero argentino, voló en Mónaco. Anotó los 2 goles con los que la Juve, la vecchia señora, derrotó al elenco de la Liga Francesa en la ida de semifinales de la Liga de Campeones. Ahora tiene que ir a la casa a rematar la faena. Y el juventino Tomás Rincón es el primer venezolano en jugar semis de Champions. Bueno, esa es la información deportiva que presenta hoy tanto Líder como Meridiano en sus portadas. Ahora pasamos a información de gran interés para ustedes y tenemos que General Motors, aunque esta información no es en Venezuela, ¿no? General Motors está listo para convertirse en el primer fabricante de autos eléctricos. El gigante automotor estadounidense General Motors está listo para convertirse en el primer fabricante en obtener ganancias de los vehículos eléctricos, dijo un ejecutivo de la empresa. La compañía lidera en el rubro al reducir el costo de vehículos eléctricos y ofrecer una versión accesible, señaló Mark Rules, vicepresidente para desarrollo de productos en General Motors. Los ingenieros han estado trabajando en reducir la masa y mejorar la eficiencia de la batería, dado que no requiere tanta energía mover un vehículo más liviano. Y mientras General Motors aumenta su producción de vehículos eléctricos, particularmente en China, donde tienen planes para introducir 10 modelos diferentes para el 2020, lo que ayudará a bajar el costo de las baterías. Bueno, y no solamente eso, bien, ¿no? Sería un gran impacto para lo que es el mercado petrolero. Sí, definitivamente sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Con qué vamos? Arte y entretenimiento. Bueno, les voy a comentar algo. Y esto me recuerda a una canción de una gran agrupación nacional que, aunque no tiene que ver, el nombre es igualito. Dice, ¿cómo ser un Latin lover? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, cómo no, cómo no. No importa que se me caiga la cel. Eres el Latin lover. La agrupación Malanga Casanova cantaba esa canción, pero hay una comedia que se llama así, como ser un Latin lover, así la película latina que triunfa en Estados Unidos. La comedia Cómo ser un Latin Lover ocupa el segundo puesto de las taquillas norteamericanas, siguiendo muy de cerca a Rápidos y Furiosos 8. En esta comedia, Eugenio Derbez realiza primer papel protagonista en inglés. Cómo ser un Latin Lover ha recaudado $12 millones, una marca que supera con holgura la lograda en su debut por No se aceptan devoluciones, la película en español de mayor éxito en la historia de Estados Unidos. El 89% de los espectadores que compraron entradas para ver la película se identificaron como latinos, según datos que publica Los Angeles Times. Derbez encarna en el film a Máximo, un gigolo venido a menos que, tras ser abandonado por su multimillonaria y anciana pareja, malo, se ve forzado a vivir de nuevo con su hermana, Salma Hayek, con la que mantiene una difícil relación, y su hijo adolescente. His name is Hugo. I am trusting you with my car, and I am trusting you with my son. Wait. Friend of yours? She doesn't even know I exist. Who is she? Oh, that's Arden's grandmother. She's perfect. I can teach you how to use your skills of seduction to get what you want. When do we start? Lesson number 1. Eye contact is power. Women will lust after you. Eye contact, eye contact. This guy, right? I know. You need to go out there and find yourself Carlito, nuestro coordinador, dice que se me cayó la cédula, pero hasta Gregorio se acordó de la canción. Por favor. ¿Usted se acuerda? Claro que sí. Y Katy también. Hasta Laura se acuerda. Bueno, todos se acordaron. Él dice Laura porque Laurita tiene 20 y algo de años. Ah, sí es. Pero resulta que esa canción de Malanga fue hace como 7 o 8 años. Sí, fue ayer. Fue ayer, está muy bien. Bueno, ya saben, Cómo ser un Latin Lover está Así es. punteando en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado cinematográfico, y está ahí muy de cerca con Rápidos y Furiosos 8. Amigos, llegamos al final. Gracias por la sintonía. Que tengan el mejor
día posible. Será hasta mañana tempranito, 6 en punto de la mañana, y mientras los dejamos en compañía de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Feliz día para todos. Así es.